En Lucas 10, versículo 2, leemos: Jesús les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Pero luego también leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La clase de hoy se llama ¿qué fue primero, los obreros o los adoradores? La clase de hoy se llama ¿qué fue primero, los obreros o los adoradores? Un título de este capítulo de Tozer muy interesante, muy interesante. Tan solo el título ya nos llama la atención y nos pone a pensar un poquito. No es el orden que estoy usando yo, el orden que aparece en los capítulos en el libro. Yo he diseñado un orden diferente por, bueno, motivos didácticos y bueno, por mi experiencia enseñando, he acomodado un poco los capítulos en un orden un tanto diferente. Pero el título sí es tal cual y es un título que nos, como dije hace un ratito, nos pone a pensar, es una pregunta, el título es una pregunta que vamos a responder hoy. Y una pregunta que por muy simple, por decirlo así, o por muy, inclusive puede verse, si un cristiano no tiene eh, un conocimiento de nuestro Salvador apropiado, puede llegar a pensar que es una pregunta un tanto tonta, podríamos decir. Pero cuando vamos a meternos en esta pregunta, en la clase de hoy, vamos a descubrir que no está así como la gente lo pinta. Vamos a ver que de hecho esta pregunta, que es la que nombra el capítulo, nos va a confrontar, nos va a nosotros a redarguir. Y vamos a ver casos que pasan en nuestras iglesias, casualmente porque la gente no ha entendido esto, porque la gente no sabe hoy qué fue primero en cuanto a lo que Dios diseñó para el hombre. Eh, entonces, es importante que nosotros tengamos claro esta pregunta, que vamos a ver obviamente y vamos a desarrollar, eh, y se evitaría uno muchos problemas en la iglesia, muchos problemas en cuanto al servicio, muchos problemas en cuanto al manejo de los, de los grupos en las iglesias, tanto los grupos musicales como los grupos por departamento, ¿no? Con lo que se le llama grupos por departamento, o sea, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes. Si se entendiera esto, lo que la pregunta plantea fuese otra historia en muchas iglesias, hablo más que nada lo que conozco más Latinoamérica. Así que iniciamos entonces con el desarrollo de este tema eh, y espero que usted pueda ser edificado con esta clase. Entonces, eh, comparto ya, aquí está. Entonces, a Dios le interesa muchísimo más tener adoradores que obreros. Recuérdense que eh, el asunto de la adoración es para lo que el hombre fue creado. O sea, el asunto de la adoración es la meta del hombre en cuanto a nuestra forma de vivir, pero también el asunto de la adoración eh, es lo que se dio de una manera plena en el huerto del Edén. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, esto vivía en una comunión plena con Dios, hablaba con el Señor, dice que el Señor se paseaba en el frescor del día y conversaba con Adán y con Eva. Había una comunión, había una pureza que los permitía relacionarse sin obstáculos. Luego esto se rompe en la caída.
Ahora, también vemos que dentro de ese huerto, en ese jardín, también Dios le había encomendado a Adán y a Eva una misión. Y la misión que le había encomendado, usted lo puede leer allí en los primeros capítulos del Génesis. Podemos buscarlo brevemente. Cuando dice en el versículo, capítulo 1, versículo eh, 28, y los bendijo Dios, o sea, a Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ahí vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta y todo. Que vemos aquí también que el Señor también dio un trabajo al hombre, un trabajo de cuidar la tierra, de labrar la tierra, ¿ya? O sea, hay un trabajo que Dios dio. En ese sentido, el hombre sería un obrero también trabajando para Dios, trabajando en la obra que Dios le encomendó. Pero el primer motivo, el primer propósito es la adoración. Eso está primero. Cuando el hombre dejó de adorar a Dios, porque recordemos que también la adoración, en el curso anterior de teología de la adoración, los que tuvieron vimos que la obediencia es adoración. O sea que el momento que Adán y Eva desobedecen, ya dejan de ser adoradores en el estado que era un adorador, eran adoradores en todo el sentido de la palabra, en pureza y en toda su comunión con el Señor. Entonces ellos dejan de hacer eso. Luego viene una maldición sobre la tierra a causa del pecado y los hace ser obreros que van a trabajar más y ahora en otro sentido, más como una especie de maldición, pero hay gente que se confunde y cree que el trabajo es una maldición por el pecado. No, el Señor dio trabajo al hombre. Jesús dice, mi padre trabaja hasta hoy, todavía trabaja. O sea que el trabajo no es una maldición, el trabajo no es pecado, el trabajo o sea, mucha gente enseña eso erróneamente. El trabajo es una bendición. Ahora, cuando Adán y Eva caen, el trabajo cambia, porque el trabajo ahora va a tener un peso que no tenía, va a tener una carga adicional por el pecado. La tierra fue maldita por causa del hombre, ahora va a costar que dé fruto, va a costar ser labrada y todo esto, ¿no? Entonces, esto para remontarnos atrás y entender esto de la adoración y el trabajo, qué papel juega en el jardín y qué papel juegan después en la iglesia. Digo, hemos dado un salto largo, ¿no? Pero quise irme un poquito atrás para que viéramos esos conceptos elementales desde el Génesis. Ahora, cuando nosotros vemos entonces el pasaje que dice en Lucas 10, en Lucas 10, vamos a buscarlo Lucas 10 aquí rapidito, dice Lucas 10, versículo 2, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor que de la mies, que envíe obreros a su mies. Y aquí pasa algo. Este pasaje, los cristianos de todas las épocas, no me atrevo a decir que solo en esta época, han tomado muy a la ligera este pasaje y lo que hacen es que causan un montón de frustración, de problemas, porque hay muchos que recién se convierten y agarran este pasaje y les una carga y dice, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que servir a Dios. Y ahí es donde entonces algunos se van para un lado a evangelizar, otros se van a pastorear de la nada, se inventan eso y salen a un lugar a fundar una obra. Todos con el deseo de servir basándose en el pasaje de Lucas 10 y de Mateo también, que creo que Mateo 10 también, o Mateo 9, perdón, finales del capítulo 9 de Mateo, que dice lo mismo. Eh, y lo que hacen es que con una mala interpretación de este texto, entonces se van a predicar, a fundar obras y no están preparados, caen en pecado, todo un desastre, la gente queda hablando mal de la iglesia, queda hablando, por ende, queda hablando mal de Dios, y se forma un desastre de esto que ya usted conoce. ¿Por qué? Porque no entendió que primero, y aquí empezamos a responder la pregunta, primero es ser adorador y luego ser un obrero. Muchos creyentes no llegan a ser adoradores, sino que se quedan directo, pasan a ser obreros. Pero cuando el obrero no es adorador, es un
gran delito, porque muchas veces, para no decir la mayoría de las veces o todas las veces, cuando el obrero no es adorador, causa un desastre en la iglesia donde va, al lugar donde va. Y voy a irme a mis amigos músicos, como estamos hablando también de la adoración, que también implica música. Por eso es que en las iglesias los músicos no duran, porque llegan con el propósito de servir y dicen, no, es que yo voy a servir, pero cuando quieren ser obreros sin ser adorador, por eso es que se van de las iglesias, por eso es que los músicos no duran. Mire cuál problemática tenemos en nuestra provincia, en nuestro país. Es un lío. Usted vaya a una iglesia y va a ver una persona solamente tocando, con tres hermanas cantando a la misma voz, y no hay músicos. Van a ver una iglesia aquí grande en la localidad, que no diré el nombre, pero que es grandísima, la más grande de la provincia, creo que bueno, de la ciudad de David, y va a ver que ponen un CD para cantar. Vas a ver así muchas otras iglesias que no son para nada pequeñas y vas a ver que no hay músico. No hay músicos. ¿Por qué no hay músicos? Porque fueron músicos que cuando se pusieron a tocar no duraron porque eran obreros sin ser adoradores. Ese es el problema. El problema es cuando quieren servir, ya sea en el pastorado, en el liderazgo, en la música, en el diaconado, en lo que sea, quieren servir. Y claro, la gente ve esto una buena disposición, ve inclusive algo lindo, digno de admirar, inclusive algo digno de imitar. Pero lamentablemente todo esto llega a ser pura carnalidad si no se es primero un adorador antes de ser un obrero. Por eso fracasan, por eso los músicos van de iglesia en iglesia buscando de que supuestamente servir, pero como no entienden que lo que es adorar, no se comprometen, no edifican en una iglesia, no dan frutos en esa iglesia, no fortalecen el ministerio en esa iglesia, porque no son adoradores, son simplemente obreros. Y cuando el obrero, repito, cuando el obrero no es adorador, el Señor eso lo detesta, porque el Señor no vino a buscar obreros. ¿Qué dice Juan 4? ¿El Señor vino a buscar obreros? No, el Señor busca adoradores. Entonces tenemos por un lado el pasaje que dice, rogad al Señor de la mies que mande obreros. Rogad al Señor de la mies que mande obreros. Pero también tenemos entonces que el Padre, ese Señor de la mies, ese Padre busca es adoradores, es lo único que dice, busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ahora, después que esa persona es adorador, puede ser obrero, pero no es al revés. Y eso vamos a ir hoy eh, desgranándolo, ¿no? Ok, tremendo. Dice aquí, entonces, lamentablemente la mayoría de los evangélicos no comparten este interés. ¿Cuál interés? De que sean primero adoradores y luego obreros. Ese interés no lo comparten, sino que solo se preocupen, porque lo que pasa es que se basa en el pragmatismo este inútil que hoy la gente es lo que gobierna las iglesias. Si funciona, si funciona, entonces es bueno. Y claro, si el músico no es un adorador, pero me hace sonar el grupo bonito, está bien, pónganlo a tocar. No, pero la muchacha canta bonito, sí, pero no, ella no es adoradora, no importa. Y ojo, no me refiero a que no es adoradora como la gente lo relaciona siempre solo con la música, sino que su vida no es de adoración. Entonces no debe cantar. Pero ¿qué dice? No, pero canta bonito y bendice a la iglesia y mira esa voz, imagínate esa mujer allá cantando las alabanzas al Señor. Entonces, dale, ponla a servir. Primero obrero, luego adorador. Gran fallo. Gran fallo. No, por ese hermano toca la guitarra buenísimo. Ponlo a tocar. Mira que el que toca la guitarra es medio bulto. Y entonces, mejor que toque este que es profesional. Sí, lo que pasa es que aunque sea medio bulto que está tocando, ese es adorador primero y luego es obrero. Pero si yo pongo primero un obrero antes que adorador, estaré blasfemando contra el Señor en el servicio. Así de sencillo. Eso es delicado. Porque el Señor vino a buscar adoradores, no obreros. Miren que el pasaje dice, rogad para que mande obreros. Y obviamente, cuando rogamos para que mande obreros, Él va a llamar a los adoradores y los va a poner a servir. Es importante que entendamos el orden. Entonces, se han visto reducidos a la postura en la que Dios es un supervisor desesperado que busca ayuda para sacarlo de una situación difícil. Muchas veces así dicen.
creen que Dios no necesita. No, que Dios me necesita a mí, que yo sirva. Muchos músicos profesionales. ¿Usted ha escuchado la frase? No sé, es que ni les voy la cara, nada más a Jonathan, pero usted escuchó la frase de que, digamos, se convierte Juan Luis Guerra. Y todo el mundo dice, ay, qué tremendo que se convierta Juan Luis Guerra porque ese tipo es un poderoso en la música. ¿Tú sabes cuántas almas va a traer ese hombre al evangelio? Dime si han escuchado. Bueno, que no veo cámara, aunque sea un pulgar arriba, si no han escuchado. O han escuchado esta frase. Ay, imagínate el día que Cristian Castro se convierta. Por ejemplo, póngale cualquier artista. El día que Cristian Castro se convierta. Estoy poniendo Cristian Castro, pero póngale el artista que usted vea que es famoso y que tiene influencia. Ay, si esa persona se convierta, y la gente dice esto, repito, qué bueno ver varios pulgares y no Montaner. Bueno, Montaner necesita convertirse, aunque por mucho dice que él se convirtió. Él y toda su familia deben arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Santo, solté la. Entonces, ajá, dice, sí, bueno, Luis Serrano puso Justin Bieber. Justin Bieber, mucho dice que va a Hilson allá, es un pagano, un mundano. Igual también necesita convertirse. Pero noten que la gente dice, ay, y esta frase. Dice, ay, ¿tú te imaginas si Justin Bieber se convierta el arma poderosa en las manos del Señor? ¿Han escuchado eso? Pues eso es una blasfemia, mejor dicho. O sea, a veces nosotros hablamos así sin saber. ¿Por qué? Porque nosotros realmente a veces llegamos a pensar que es que Dios nos necesita para su plan. Amén. Así como dice ya, Dios nos necesita de nosotros para su obra. Entonces, la gente empieza a decir, si fulano se convierte, ¿qué arma? Imagínense, ¿qué arma más poderosa contra Satanás? Hermano, jamás la Biblia dice que un hombre es un arma poderosa contra Satanás. Yo he leído que la oración es poderosa contra Satanás. La lectura de las escrituras es poderosa contra Satanás. El ayuno es poderoso contra Satanás. Las disciplinas espirituales son poderosas contra. No, yo no he escuchado que un hombre sea poderoso para Satanás. Pero así nuestra mente evangélica, eh, paganizada, piensa. Entonces entendamos eso, hermanos, entendamos eso. Dios no necesita. Entonces mucha gente cree que es que Dios necesita y está esperando, a ver, ayúdame, por favor, ayúdame, necesito que este se convierta porque cuando él se convierte, entonces yo podré actuar, porque él va a mover la masa y él me va a traer las almas a mí. Ningún hombre, por muy famoso que sea, se llama Paracleto. No es el Espíritu Santo, ningún hombre, por más famoso que sea. El Señor busca adoradores. No puede, el Señor no nos necesita. Primero busca adoradores y después esos adoradores van a servir. Y van a servir empoderados por el Espíritu Santo y según la obra del Espíritu Santo que el Señor haya decretado, a los niveles que él haya decretado, por su poder, por su palabra y a través del Espíritu Santo, que en su momento entonces usará hombres de Dios, pero son las herramientas, no de donde viene el verdadero poder. Entonces, ese es un concepto erróneo. Creemos entonces equivocados que Dios necesita obreros, de modo que decimos alegremente, y esta frase no sé si la han escuchado, iré a trabajar para el Señor. Un cristiano que se convierte al mes dice, iré a trabajar para el Señor. No, primero sé un adorador. Primero, mira qué tienes que hacer para ser un adorador. Mira cómo debes vivir tu vida. Mira las bases del cristianismo, aunque sean los fundamentos, tenlos claros. Pero ese recién convertido ni siquiera ha dado fruto de una conversión verdadera. Tal vez fue emoción lo que sintió. Lo mandan a servir, después te enteras, hay muchachas tocadas, hay robos, hay estafas, hay locuras en las iglesias. ¿Por qué? Porque nunca fue un adorador. Quiso ser obrero primero y la gente se comió el cuento ese que qué bueno que sea un obrero. Debemos fijarnos en eso también cuando cogemos la gente para que sirva en las iglesias. Bien. Claro que debemos trabajar para el Señor, claro, pero eso es consecuencia, ¿no? No es ese no es lo primero, es la consecuencia de ser adorador que trabajamos para el reino. Entonces, aquí dice, pero esto es cuestión de gracia.
por parte de Dios. Imagínense, hasta al ser obrero se nos concede por gracia, hermanos. Por eso el pasaje dice al Señor de la mies que mande. Porque mira que no es ruégale a la gente que sean obreros. ¿Ve? El pasaje no dice rogad a la gente para que sean obreros, dice rogad al Señor de la mies para que mande obreros. Entonces, por eso es que hasta servir, hasta el ser obrero se nos concede por gracia. Entonces, esto debe ser una regla. Este segundo punto aquí debe ser una regla, hermano. Grábese esto y cuando usted pregunte en una iglesia o cuando usted haya preguntado, recapacite de eso y diga, ay, qué pedí yo. Pero usted a veces la gente dice, ¿por qué fulano no está cantando si canta tan bonito? ¿O por qué fulana no canta si canta tan bonito? ¿O por qué mire que el otro toca la guitarra muy bonito? ¿Por qué no toca? Por esta regla que está aquí, yo le he llamado una regla. No debemos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. O sea, no podemos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. Eso quiere decir, por muy bonito que puedas tener un talento de parte de Dios, liderazgo, talento en la música, talento en cualquier arte, en cualquier disciplina, no va a servir, no va a funcionar como debe ser, porque si no aprendes a adorar, no puedes trabajar. Aunque trabajes, no será efectivo, y la efectividad aquí no la vemos como el pragmatismo, en cuanto a si funciona, lo vemos en cuanto a Dios, si es adoración o no. Entonces un adorador, que es lo contrario, un adorador puede trabajar dotando su trabajo de una cualidad eterna, pero porque es adorador, trabaja dotando su trabajo de una cualidad eterna, pero un trabajador que no adora, no hace más que apilar madera, heno y hojarasca para el momento en que Dios haga arder el mundo. Quiero que busquemos este pasaje nada más para que usted pueda entender a qué se refiere este párrafo. 1 Corintios, este pasaje no lo cita Tozer, pero yo lo puse aquí porque es a lo que se refiere y a la vez aprovecho para explicar unas cositas más. Dice el versículo 12 del capítulo 3. Ahora bien, si sobre este fundamento, ese fundamento, o sea, Jesucristo dice. Ahora bien, si sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día, o sea, el día, aquí se refiere al día, el día del juicio. El día la dará a conocer, o sea, el día del juicio quedará expuesta la obra de cada uno. Y mira lo que dice, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y note lo que dice el versículo 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Ya? Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Aquí lo que está hablando es de, hasta donde leí, porque después continúa, en todo el pasaje se habla de 3 tipos de obreros, de 3 tipos de líderes que sirven a Cristo. Bueno, de 3 supuestos líderes, porque el tercero no sirve a Cristo sino a Satanás. Pero en estos pasajes que leímos, los versículos que leímos, hasta el momento hablaba hasta allí de 2 obreros. Y notemos que hay uno que construye con piedras preciosas, plata, oro, pero hay otro que construye con heno, hojarasca y paja. Y eso es lo que se está refiriendo. El que construye con ese material, con paja, heno, hojarasca, es un obrero que no fue adorador, sino que empezó a ser obrero sin ser adorador. Obviamente, vamos a traducirlo. Vamos a traducirlo. Eh, Imagínense que una persona tiene carisma y bueno, pues sí, es una persona piadosa que le gusta, lleva una vida agradable a Dios en un sentido moral, ya, un sentido moral, pero no se preocupa por aprender más de la Biblia, para aprender métodos de hermenéutica, para no estudiar la Biblia como debe ser, como manda Pablo a Timoteo, de una forma diligente, que no tenga razón para avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así, eso es lo que manda la Biblia. Bueno, pero este es un hombre chambón que bien de mala sabe leer y escribir, pero tiene un buen corazón, dice la gente, ay, mándalo a servir, que sea un obrero.
Entonces va y enseña a la gente con malas doctrinas, la gente bien de mal. Ahí dice, será salvo, o sea, su obra se perderá, aunque él será salvo como por fuego. O sea, en pocas palabras, es una locura porque de achiripa, como decimos acá en el buen panameño, se va a salvar él, porque fue un siervo que no fue un adorador, y la adoración incluye la preparación, porque como yo soy un adorador, y yo sé que yo necesito como adorador conocer el carácter de Dios, conocer quién es Dios, conocer de Dios. La creación de una iglesia está construida con oro, plata, piedras preciosas. Cuando está edificada sobre fundamentos doctrinales sólidos, cuando está fundamentada en la verdad bíblica, cuando las canciones son cristocéntricas y son canciones que de verdad hacen que las personas conozcan más a Cristo, más el evangelio a través de los cantos, cuando el centro del culto cristiano es Cristo, cuando todo gira alrededor de Cristo, cuando ese pastor enseña eso, cuando ese pastor enseña la sana doctrina, cuando vela por la salud espiritual de los hermanos, cuando confronta los problemas de la iglesia, ese líder está construyendo con oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque primero un adorador y luego un obrero. Pero cuando es al revés, entonces va a construir con materiales que el fuego consume. Hermano, y no es alegorizando, no lo quiero alegorizar y tal vez no sea la aplicación más correcta, en el sentido de que puede tener otra aplicación, pero yo también puedo ver en maneras figuradas que tal vez eso con lo que construyó y fue quemado, tal vez puede ser la iglesia entera de un líder que no construyó con oro, plata y piedras preciosas. ¿Ya? Ahora notemos eso, esos materiales se usaban en las construcciones, pero sabemos que corrían. Usted ha visto esas películas del tiempo antes que pasaban con una antorchita así, ¡bum! Iban quemando toda una aldea. Pero noten que los templos y los lugares, acuérdense que por ejemplo para el tiempo de, creo que fue Alejandro Magno, que destruyó, creo que fue, no recuerdo bien exactamente, el mausoleo. Eso eran edificaciones sólidas con mármol, con oro, con piedras preciosas, con plata. El Zeus que tenían, el que era una de las maravillas antiguas, el Zeus, Júpiter, que estaba hecho con mármol y ¿cómo se llama? Y oro, porque era una deidad de los griegos, esas estructuras que le llamaban crisoelefantina. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que eso eran materiales sólidos y tenía que ver con la adoración, aunque fuese pagana. Entonces aquí Pablo está tomando también elementos así para explicar la adoración cuando está edificada con materiales sólidos, que es una adoración más pura que la adoración obviamente que es mediocre de materiales como madera, heno y hojarasca, paja, como dicen otras versiones. No sé si se queda claro, ahorita al final pueden preguntar si no les queda claro, pero a eso se refiere. No vamos a entrar en el tercer tipo de constructor o de obrero que menciona Pablo ahí en 1 Corintios 3, porque el otro es el que no edifica, sino que destruye. O sea que ahí vemos tres categorías. Vemos uno que edifica con piedras preciosas, o sea, que edifica con bases sólidas, que edifica un edificio sólido, y sabemos que la solidez, como Pablo también utiliza ese término en Colosenses que estamos estudiando, como la firmeza, la solidez, el orden. Hablamos de una iglesia edificada en la sana doctrina y todo esto que ya hablamos, ¿no? Entonces, el ojo o heno, hojarasca y madera y paja, entonces son una obra deficiente de una persona que es obrero, pero no ha sido diligente como manda la misma escritura a que sea diligente. Tal vez muchas personas se pierdan por esa ese mal manejo de ese obrero, porque no fue adorador. Y está el otro, donde está en la iglesia y ni siquiera es un obrero, sino que es un destructor. Es un destructor. Ahí me acuerdo de las tortugas ninja, ¿no? Y que, destructor, destructor. Ese, ese tirando mi cédula. Pero bueno, ese es el que me viene a la mente. El que no construye ni con materiales sólidos ni con materiales débiles, sino que destruye. Bien, entonces el Señor quiere adoradores antes que obreros. El Señor quiere adoradores antes que obreros. Eso ya tiene que quedarse clavado en nuestra mente. Bien, el afán por servir a Dios, en el afán por servir a Dios se descuida la adoración.
es lo que acabamos de hablar. Todo lo que acabamos de hablar se resume allí. En el afán por servir a Dios, se descuida la adoración. Hermano, yo ya estoy viendo a varios, sí, pero no está viendo que la gente se convierte. Lo primero que dicen, ¿qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿Qué problema con este asunto? Mire, he escuchado hermanos que dicen, me fui de una iglesia porque no me pusieron a servir. Ok, o me equivoco, a ver, las manitos, las cabezas, a ver, es cierto o falso. O sea, digo yo quiero saber si no es el único que está en este tipo de iglesia, pero he escuchado que no, me fui de allí porque ahí no me pusieron a servir. O sea, porque no me tomaron en cuenta. Hermano, primero tienes que ser un adorador. Después vas a ser un obrero. Después vas a ser un obrero. Pero primero tienes que ser adorador. No puedes ser obrero, es lo que estamos hablando en la clase de hoy. No puedes ser un obrero si no aprendes primero a ser un adorador. Y hay una fiebre por servir. Yo como siempre he sido, bueno, casi siempre he sido director de grupos de música en la iglesia, vivo con eso cada rato. Gracias a Dios en la roca no. Pero llegan personas que dicen, mira, pero es que yo toco tal instrumento y quiero servir. Yo canto, yo quiero servir y yo canto, mire que yo, no que yo toco tal cosa, no que mire que no que yo hago, que yo esto y lo otro, quiero servir. Te dígale al hermano, sé un adorador primero. Y claro, esto conlleva explicarle que un adorador primero no es que llegue y canta primero en la iglesia y llora y ya, ya mira, si es un adorador, puede servir. No, no. Ah, mira, estuve en su trabajo y esta persona es de testimonio, es un adorador. Oye, vi la relación de esta persona con su pareja, es un adorador. Oye, vi cómo ese muchacho trata a su mamá, es un adorador. Mire, vi cómo esa muchacha o esa señora trata a sus hijos, es una adoradora. ¿Ya? No, fui al trabajo de la persona y la persona dice que no estaba. Y averigua, la persona era que andaba paseando. ¿Y por quiere servir? No, no. No, mira que el muchacho quiere servir, él tiene su novia, pero él anda coqueteándole a esta otra muchacha. No, no puede servir. No puede ser un obrero porque no ha sido un adorador. O al menos no puede ser un obrero, pues en la obra del Todopoderoso. Primero es la adoración y luego el servicio. Y vemos en Mateo 4:10, tal vez hoy usted nunca había visto este pasaje. Esto tampoco, Tozer, tengo que aclararlo porque no voy a decir después que estoy poniendo cosas en la boca de Tozer que no dijo. Pero esto, Tozer, tampoco, esto de Mateo 4:10 es algo que yo investigué ¿cómo se llama? Por mi cuenta. Y este pasaje tiene algo que mucha gente no le pone atención. Y yo quiero que lo busquemos. Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10. Dice así. ¿Se acuerdan cuando el diablo tienta a Jesús? Así que ya usted sabe, se ubica en esta escena y vamos a leer desde el 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoraras. Veamos la respuesta de Jesús. Ojo con la respuesta de Jesús, que hay un orden. Acuérdense que la Biblia no fue escrita a lo loco, ni una persona se tapó los ojos y empezó a poner palabras donde le daba la gana. No, no, no. Mira lo que dice Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, ahí hay un orden que el Espíritu Santo ha plasmado. Primero adora y luego sirve. No dice servirás y adorarás. Adorar y servir. Adorar y servir. La verdadera adoración debe hacer que los creyentes alcen la mirada hacia los campos de cosecha espiritual. Entonces, el enviar, que envíe obreros a la mies,
Lo que significa es que cuando soy un verdadero adorador, yo podré entonces salir a evangelizar de una manera efectiva. ¿Ya? Ahora, cualquiera puede evangelizar, aunque sea un obrero ahí, pero estamos hablando aquí de efectividad en cuanto a la espiritualidad correcta. No estamos hablando aquí de que ahora un recién convertido no puede predicar el evangelio a otro. No, 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 no. Ojo, estamos hablando de servir, pero de servir en un contexto eclesiástico. ¿Ya? Pues nosotros tenemos una comisión, aunque te conviertas hoy y mañana tienes que predicar a tu vecino el evangelio. Eso ya es una cosa que no hay negociación allí. Pero estamos hablando de otro tipo de nivel, otro nivel de, de servicio. Entonces, también vemos que los adoradores, en este pasaje vemos que los adoradores deben ser los mejores siervos. Con todo el mayor servicio, con todo el mayor servicio, ay, puse algo mal aquí, bueno, con todo el mayor servicio nunca sustituye a la adoración. Con todo el mayor servicio nunca sustituye a la adoración, porque Dios anda buscando adoradores. Por eso lo vuelvo y lo repito, lo voy a seguir repitiendo. Ok, entonces, ok, entonces vemos, Dios nos llama de vuelta a aquello por lo que fuimos creados. Eh, adorarlo y disfrutar de él para siempre. Adorarlo y disfrutar de él para siempre. Eso fue lo que fuimos, para eso fue que fuimos creados. Por eso empezamos con Génesis al inicio de la clase, porque nosotros fuimos creados para eso, para estar en constante comunión con Dios, para estar allí adorándole, estar en esa comunión, eh, disfrutar de Él, que el Señor se pasee y nosotros disfrutemos de Él. Ese era el plan, pero la caída rompió eso. No sorprendió a Dios, pero a nosotros sí. A nosotros sí nos sorprendió. Entonces, así, volviendo a ese estado, ¿no? Volviendo a eso, claro, no perfectamente, sino en ese peregrinaje, ¿no? De vuelta a ese estado de pureza perfecta. Entonces es que nuestro trabajo para Él fluirá como debe ser, ¿ya? De nuestra profunda adoración. Es que fluirá nuestro trabajo más excelente para el Señor. Entonces vemos también que en la historia las personas que eran mejores adoradores, o sea, en el sentido de que eran adoradores fervientes, y repito, no estoy hablando del canto solamente, aunque sí incluye el canto, pero hablo de una vida radiante, de una vida de adoración que mostraba a Cristo, ¿ya? Entonces hicieron grandes cosas, los hospitales, los manicomios, aunque ya los manicomios no son un lugar muy bonito hoy, pero su origen no fue así. Todo se va desvirtuando por causa del pecado. Pero al inicio eran personas piadosas que querían cuidar de las personas con problemas mentales. Así empezó, pero ustedes saben, cuando todo esto viene y iba a hacer iba a hacer un comentario que cuando lo agarra el gobierno lo destruye todo, pero bueno, ya lo dije, bueno, pero en verdad su origen estaba bien. De hecho, los hospitales, para que sepan, los hospitales no fueron los paganos que hicieron los hospitales. Si usted busca en la historia, hay una cosa que se conoció como la orden hospitalaria, en esto de las cruzadas, en el siglo XI. En el siglo XI vemos que había unos caballeros que se llamaban los caballeros hospitalarios de la orden hospitalaria. Eso pueden buscarlo. Y de ahí viene la palabra hospital, ¿ya? En las cruzadas, cuando llegaban los soldados heridos, ellos tenían puestos en diferentes lugares y tenían allí estos sacerdotes, ¿cómo se llama? Siervos de Dios que atendían a esta persona y las cuidaban, las sanaban, curaban sus heridas. Pero claro, usted dirá, que Pablo, tú me estás diciendo, es la iglesia católica. Quitemos ese chip de que somos salvos solo del siglo XVI para acá, por favor, no somos ignorantes. Quitémonos ese chip. Dios salvó gente en toda la historia de la humanidad, salvó gente, ¿ya? Así que quitémonos ese chip a veces evangélico fanático
de creer que después, que antes de Lutero, todos se fueron al infierno. No, hubo gente piadosa en todas las épocas. En todas las épocas hubo gente piadosa y gente que vivió una vida de adoración ferviente, real. Personas que Dios usó para estos, ¿cómo se llama? Para estas fundaciones, para estos lugares que fueron de gran bendición a la gente. Fueron obreros, pero trascendieron tanto que hoy están en los hospitales gracias a esta orden de caballeros hospitalarios, porque eran adoradores, antes que obreros. Cuando sustituimos la adoración por el trabajo, fallamos a Dios. Y fallamos a Dios de la manera más miserable, despreciable. Y digo esas palabras porque me preocupa más el servicio, entonces, que la adoración. Si me preocupa más el servicio, estoy más preocupado por lo que hago yo para sobresalir o para con esa falsa ropa de que para servir a Dios, pero es porque quiero brillar en el fondo, porque sin la adoración se busca brillo propio. Ya, no sé si me entiende. Cuando hay adoración se busca el brillo de Dios, dice, acuérdense, como dice Mateo, las palabras de Jesús, para que cuando el mundo vea sus buenas obras, dice, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ese es el propósito. Pero para que el mundo vea las buenas obras y glorifiquen al Padre, se tiene que ser primero adorador y luego obrero. Porque cuando es primero obrero, si se pone primero ser obrero, no se llega a adorador. El orden, hermanos, no es así. Primero adorador, luego obrero. Cuando no es así, es pecado. Fallamos a Dios. Así que con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a pasar el tiempo a las preguntas. Y yo quiero que usted se quede con esto, hermano. Muchos errores se cometen en las iglesias por poner gente a servir que no ha sido primero un adorador. Y en el campo de la música, que es el que yo más conozco, el campo de la música, que es el que yo más conozco y en que más experiencia tengo, me duele. Por eso, miren, por eso es que hay músicos, por eso es que hay músicos que tienen buenos talentos, que tienen buenos dones que Dios le ha regalado. Pero por eso mismo no pueden tocar, al menos en la roca, no pueden tocar hasta que no pasen el curso de teología de la adoración. ¿Por qué? Porque yo no quiero un músico que toque la guitarra y en diciembre se vaya, porque eso es en contra del cristianismo, no sé si me entiende. Un músico que toque ahorita y se vaya en diciembre, primero no entendió su compromiso, segundo ni siquiera sabe por qué estaba en nuestra iglesia, tercero, ¿por qué se fue? ¿Qué andaba buscando? ¿Ya? No, pero es que fue que un hermano me miró mal y me fui. Bueno, es porque no fuiste un adorador, porque cuando tú eres un adorador, te entiendes que te van a mirar mal y tú tienes que seguir a Cristo. Entonces tú no te vas a ir por eso. No, que esta semana no me pusieron a tocar, no, entonces eres porque eres un obrero y no un adorador, porque el adorador dice, sirvo cuando me necesiten, porque yo estoy al servicio de Dios, pero lo más importante para mí es ir, edificarme con la palabra, edificarme con los cantos, dar una adoración al Señor con todo mi corazón y con mis hermanos en la congregación. Ese músico va a permanecer, ese músico va a permanecer. Repito, estoy hablando de los músicos porque es el área que yo domino y he tenido la experiencia toda mi vida en eso, pero eso pasa. Entonces, no que, mire hermano, cuando yo descubrí que tenía que ser adorador antes que obrero, yo dejé de pedirle a la iglesia que le cambiara cuerda a mi guitarra. Yo me peleaba desde peladito, me peleaba con los pastores por cambio de batería de parches, por cambio de cuerdas, por comprarme unas baquetas, porque yo decía, la iglesia tiene que pagar todo, porque yo sirvo a la iglesia y yo le estoy dando mi don y mis talentos y ellos tienen que a mí pagarme eso porque yo, beneficiados, salen conmigo. Así decía yo, hermano, se lo estoy diciendo, yo pensaba así. Cuando yo conocí esto, hermano, yo me tiré y dije, Señor, pero yo, ¿por qué no me has consumido? Porque tú eres grande. Y desde ese día que yo descubrí eso, aquí tengo a Ceci testigo, yo no jamás he pedido a la iglesia un cambio de cuerda, hermano. Porque es un privilegio que yo pueda tocar para el Señor. Es un privilegio, no es que Dios se privilegia de mi talento.
Y me puse una vez a reflexionar sobre eso y dije, ¿qué nota podré tocar yo que impacte a Dios, al creador de la música? ¿Podré yo impactarlo con alguna melodía? ¿Podré yo impactarlo con un solo? ¿Le podré tocar un tapping al Señor que quede y diga, wow, Pablo, qué tremendo ese tapping? Pero si voy con un corazón contrito y humillado, un corazón de adorador, hasta los pollitos dicen, será una alabanza recibida con gratitud. Hermanos, eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entender eso. Cuando el músico entienda que es primero adorador antes que un servidor, con un obrero, con un servidor o con un músico del grupo, ese músico va a permanecer allí. Ese músico va a permanecer allí. Porque entiende que es un privilegio servir a quien le dio ese don. Pero muchas veces nos exaltamos creyendo que Dios necesita de nuestros dones, que Dios necesita cuán bien toque mi guitarra. Y sabes qué, hermano, y se los digo, y a veces contribuimos a eso. Tal vez me diga una persona, pero ponga a fulano que toca mejor que yo, o ponga a fulana que canta mejor que yo. Pero es que Dios no quiere quien canta mejor. Dios dice, ¿quién es mi adorador? Ese es mi adorador. Entonces yo quiero a ese. No, pero este toca mejor. Sí, toca mejor, pero todavía no es un adorador. El Padre vino a buscar, el Hijo vino a buscar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido éramos nosotros. ¿Y qué se había perdido? La adoración. Por eso el Padre busca verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo primordial, hermano. Entonces el músico entiende eso y no se va nunca de una iglesia, a menos, claro, que la doctrina esté mal, o al menos que ya se den cosas que, bueno, pues, que están en contra de la palabra de Dios. Pero una iglesia sana doctrina es para que tenga una orquesta de por vida. Bueno, a menos que un músico se vaya, pues, a vivir a Europa, ya no puede estar viniendo, está bien, a Estados Unidos, o qué sé yo, a Panamá capital, etcétera. Pero usted sabe lo que estoy hablando. Cuando se entiende que primero es ser adorado y luego servir, el grupo de música cambia, cambia. Y cuando yo compartí eso con algún músico, con el grupo que yo tenía anteriormente, ¿saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? El grupo aportaba a la iglesia. Imagínense eso. Imagínense. O sea, la mayoría de los grupos, los ministerios de música de las iglesias explotan a la iglesia, no que me deben dar, que me deben dar, que me deben dar, que me deben dar, porque nosotros servimos, nosotros somos las estrellas prácticamente, es lo que se dice. Aunque no se dice, se piensa. Pero cuando yo llevé los cursos de teología de la adoración al grupo anterior, a la iglesia anterior, imagínense, el grupo aportaba a la iglesia. Qué tremendo. Porque entendieron que era primero adorador y luego era servir. Y eso es lo importante. Ahora, eso lo digo en el ambiente, en el ámbito de la música, pero eso puede verlo cada uno de ustedes en su área. Yo primero tengo que ser adorador para ser obrero. Y si yo soy adorador antes que obrero, no solamente en la obra de Dios, sino en mi trabajo secular, también seré luz. Y también la gente glorificará a Dios por causa de que yo soy primero un adorador y luego un obrero. Así que, hermanos, de esta manera concluimos. Espero que usted haya sido exhortado, edificado y animado también a seguir adelante, buscando ser un adorador para después ser un obrero entonces eficiente.